Vamos a trabajar ahora con esta segunda terminación. Es exactamente igual, lo único que va a variar un poquitito es la terminación. Vamos a... ¿Qué tenés que hacer? Yo ya tengo uno de los lados de los moldes armado y voy a hacer la otra parte, la segunda mitad. ¿Qué hice? Tracé todo para no hacer todo de nuevo esto, que ya lo hicimos un montón de veces. Lo único que varía un poquitito acá es que tenés que hacer un poquitito más grande la solapita como hicimos en el anterior para que podamos tener la manijita aquí. Entonces tracé todito como hicimos anteriormente en el Bots 1000, como hicimos en este mismo bot. Entonces tracé todito y vamos a trabajar con la terminación. Acá, no te voy a mentir, esta parte es un poquitito más complicada que todo lo otro. Lo otro era un poquitito más fácil. Esto es un poquitito más complicadito para trazar lo que son las orillas estas que van a trabar la tapa. Pero bueno, lo que podés hacer es, vas a elegir el tamaño de tu bots, podés trazar todo uno de los moldes y después copiar. Trazar toda esta parte y después apoyarte, como lo estoy haciendo acá. Y nada más hacer coincidir y copiar lo que son las orillas y las ventanas para no tener que medir todo, hacer todo el cálculo de nuevo, tener que medir. Haces la base de tu bot, armas una pieza sola que vas a utilizar de molde y luego de eso lo único que vas a hacer es copiar y calcar, dibujar todo esto y cortar para no tener que hacer todo este trabajo que vamos a hacer ahora, que es bastante largo y bastante fastidioso. Entonces, como te decía, trazas uno de los moldes, haces todo este mecanismo que vamos a hacer ahora, que es bastante larguito el trabajo, y te apoyas, trazas la base esta y te apoyas nada más y copias lo que es la parte superior, que es la parte que es más larga de trazar, de medir y de calcular las medidas. Entonces, haces uno y con eso utilizas de molde y ya no tenés que hacer todas estas medidas. Yo te voy a enseñar a hacer de cero ahora. Es un poquitito extenso. Más que nada es tener que medir, pensar un poco las medidas y todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es cortar. Vamos a cortar acá el lateral como hicimos en la versión anterior. Vamos a retirar las orillitas. Esta que no la utilizamos para nada. También la parte de abajo vamos a retirarlo. Vamos a retirar la parte de arriba de esta solapa, como hicimos en la versión anterior también. Todo esto es exactamente igual a lo que hicimos anteriormente. Ahora viene un poquitito la diferencia. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, la manijita no tiene el ancho total de la caja. Tenemos que achicar un poquitito. ¿Cuánto tenemos que achicar? Unos 2 o 3 centímetros. Eso va a depender mucho de nosotros. Para que esto, para crear, vamos a desarmar esto. Vamos a abrirla. Para crear lo que son estos ganchitos que va a cerrar la caja. Entonces tenemos que achicar un poquitito. Vas a ver que esto no tiene más que 2 centímetros. Puede ser de 2 centímetros, 3 centímetros más que eso no es necesario, es suficiente con 2 centímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar eso. Vamos a marcar, voy a medir acá, por las dudas. Yo en este caso, lo único que utilicé fue 1,5 centímetros. Entonces voy a marcar 1,5 centímetros. En los dos lados voy a marcar arriba y abajo 1,5 centímetros. En este caso sí vamos a empezar a rayar un poquitito. Como te decía, vos haces todo este paso
en un molde solo y después calcas o copias todo esto para no tener que medir tanto y perder tanto tiempo midiendo. Entonces, marcamos ahí el 1,5 cm. Vamos a hacer nuestra manijita propiamente dicha. Voy a volver a medir acá, que no anoté las medidas de la manijita. 1,5 cm y 2,5 cm. Entonces, marco 1,5 cm. Y 2,5 cm. Esto es bastante como medir, calcular, ver cómo nos gusta la medida y todo eso. Así que esto es bastante de prestar atención mucho en cada milímetro y cada centímetro que vamos a poner y lograr que cierre bien y que encastre bien nuestra caja. Entonces, a ver acá que lo veo medio torcidito. A veces un par de milímetros pueden hacer la diferencia, entonces hay que tener mucho cuidado. Ya marqué lo que va a ser la abertura. Ahora sí tengo que marcar lo que va a ser la orillita, porque todo esto, toda esta primera parte la vamos a recortar. Entonces tenemos que marcar lo que va a ser la orillita de nuestra manijita acá. Que en este caso, si no me equivoco, tiene 1,5 cm también, ¿sí? Marcamos 1,5 cm de cada lado, arriba y abajo. Y ahora sí, recién terminamos de marcar lo que es nuestra manijita. Ahora, vamos a apoyarnos acá donde termina, donde está el segundo doblez, acá donde se dobla. Vamos a apoyarnos y vamos a marcar como en triángulo hasta donde empieza nuestra caja. De un lado y del otro. No hace falta acá que marques vos en esta parte, lo único que tenés que hacer es apoyarte y cortar. Pero antes de cortar vamos a armar lo que es las grampitas o los ganchitos para poder cerrar la caja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar 1,5 cm para arriba. En este caso vamos a marcar lo mismo que marcamos en todo lo que es la orilla de nuestra manijita. Entonces, yo marqué 1,5 cm. Voy a borrar bien acá todo esto para que se vea bien lo que estoy haciendo. Todo esto se va a ir, pero va a quedar un pedacito que vamos a utilizar para poder cerrar nuestra caja. Entonces, voy a utilizar una lapicera de color, a ver acá, para que se vea lo que estoy haciendo. Entonces, no apoyamos donde se dobla, acá, y vamos a marcar 1,5 cm para arriba, que es el mismo ancho que tenemos en nuestra manijita. Entonces, marco 1,5 cm y hago un puntito nada más. Vuelvo a repetir y marco 1,5 cm más. Lo mismo hago de este lado. Yo voy a hacer un punto bien grande para que se vea. Lo mismo hago de este lado. Marco 1,5 cm y 1 centímetro al finalizar la caja. Entonces marqué el 1,5 cm y en este caso yo había marcado 2 centímetros y utilicé 2 centímetros para que sea más ancha la manijita. ¿Para qué? Entonces marqué los 1,5 cm y luego marqué 1,5 cm arriba. Pero yo en este molde había elegido que tenga 2 centímetros. ¿Cuánto va a medir esto? Estos ganchitos. Vos vas a elegir. Pues puede ser de 1,5 cm, 2 centímetros. Cuando vos marques los primeros 1,5 cm se va a formar el ángulo este. Vamos a retirar. Los primeros 1,5 cm que marques te va a marcar el ángulo. Cuánto se va a poner así de costado o de lateral nuestro
nuestro ganchito. Lo segundo, la segunda medida va a ser cuánto va a medir de ancho nuestro ganchito. Entonces, si vos pones 1 centímetro, va a medir 1 centímetro. Pones 2, va a ser más ancho. Entonces, eso va a variar según lo que vos quiera que sea de ancho. Yo acá lo hice de 2 centímetros. A continuación, nos falta medir una cosita más antes de empezar a cortar. Yo voy a ir marcando acá. Nos vamos a apoyar en la primera medida y vamos a ir hasta acá. Primera medida. Segunda medida yo lo había marcado a 2 centímetros en el molde anterior, así que tengo segunda medida aquí. Lo mismo acá. Me apoyo en la primera medida que hice, que fue de 1,5 centímetros, y marco. Ahora me apoyo en la segunda medida y voy hasta donde empieza la manijita. Y de esta manera tenemos los ganchitos marcados. Todo esto se tiene que ir, tenemos que recortar, igual que esto que está acá en el medio. Entonces, para que se entienda, vuelvo a repetir, es un poquitito complicadito al principio cuando no lo entendés o la primera vez que lo vas a hacer. Pero, entonces, tenemos nuestra manijita sin ninguna marca, como empezamos anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyarnos y marcar la misma medida que va a tener el ancho de la parte de arriba. A ver, la primera medida que vamos a marcar va a ser el ancho este que elegimos que tenga nuestra manijita. La segunda medida va a decidir cuánto de ancho va a ser lo que son los ganchos o la grampa que vamos a usar para cerrar la caja. Si vos elegís que tenga 1 centímetro como mínimo, menos no, porque si no se te van a doblar. Más de 1 centímetro siempre te recomiendo. Entonces, si pones 1,5 centímetros, este ganchito va a tener 1,5 centímetros. Si esto tiene 2 centímetros, elegís 2 centímetros, va a medir 2 centímetros. Entonces, apoyamos y marcamos dónde termina la cajita, donde termina lo que es el frente de nuestro molde. Marcamos los 2 centímetros. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Nos apoyamos y vamos a marcar en diagonal. En el primer punto vamos a ir hasta donde está el doblez. Acá se dobla. En el primer punto vamos a ir hasta donde está el doblez. El segundo punto, o vas hasta donde termina la manijita o marcas la misma cantidad de centímetros abajo. Entonces, si no te termina la manijita acá y ves que te va a quedar medio raro, lo que podés hacer es marcar la misma cantidad que subiste acá. Si subiste 2 centímetros, marcas 2 centímetros y listo. Yo en este caso justo tengo 2 centímetros. Tengo 2 centímetros acá y 2 centímetros acá. Entonces me va a quedar un ancho de 2 centímetros la manijita. Si tenés dudas, si no podés armarlo, te quedó algo complicado, vos me escribís que yo te ayudo a marcar. Como te decía, todos estos pasos son bastante largos en el medir, en encontrar la medida justa, pero una vez que vos haces esto, como te expliqué al principio, podés hacer uno y utilizar como molde para todo el resto de los bots. Marcás toda la base y después esta parte de la manijita lo único que haces, lo apoyás, lo marcás con un lápiz y lo cortás. Entonces, ahora sí, recién ahora vamos a cortar. Corte 1, me quedó ahí. Lo mismo, tenemos que retirar el triangulito de acá, esto y esto. Y de esta manera armamos la parte superior de este box que se cierra solo. Ahora nos queda armar el lateral para cerrar, que tenga la perforación para hacer el encastre. Vamos a hacer
tenemos que hacer esta parte del triangulito y hacer lo que es la abertura. Entonces, para marcar el triangulito, como siempre, vamos a marcar la mitad del lateral, que en este caso es 5 centímetros. Marcamos la mitad y cortamos directamente. Podés elegir, retiro acá, que no sea tan triángulo como esto termina como un poquitito plano, o que sea así, bien triangulito. Si querés que sea triangulito, marcás la mitad y cortás. ¿Querés que sea un poquitito más plano? Marcás la mitad y distribuí la misma cantidad de centímetros para cada lado. O sea, en este caso puse 1 centímetro para cada lado y me va a quedar una terminación o una punta de 2 centímetros. Entonces, la del medio no la voy a utilizar. Voy a utilizar los otros 2 puntos. Me apoyo en los otros 2 puntos que hice y corto. Me apoyo y voy en diagonal y corto. ¿Qué nos queda? Hacer la abertura de encastre. Vamos a utilizar la del medio, que la borré. Marco el medio acá arriba y marco el medio abajo también. Puntito. Ahora nos apoyamos con la regla y vamos a trazar una línea aproximadamente a 1 centímetro, 1 centímetro y medio de donde termina nuestra solapita. De donde termina vamos a bajar 1 centímetro aproximadamente, no menos porque corre riesgo de romperse. Entonces bajamos 1 centímetro y medio y trazamos una línea. ¿Cuánto va a medir esta línea? Va a depender mucho de cuánto mide nuestro ganchito, nuestra solapita que va a enganchar. Tiene que ser un poquitito más grande que lo que es esta solapa. En este caso yo hice de 2 centímetros, lo voy a hacer un poquitito más, 2 centímetros y medio. Ahora nos apoyamos alrededor, no sobre la línea que hicimos, sino nos corremos un poquitito, 1 milímetro aproximadamente, y cortamos. Giramos y volvemos a cortar, alejándonos 1 milímetro aproximadamente también. Ahora sí, terminamos de cortar. No va a quedar así la linita y simplemente con el cúter cortamos y retiramos esta parte. Y tenemos la abertura de encastre. Solamente nos queda ensamblar lo que es nuestro bots. Terminamos nuestro molde. Acá tengo la segunda parte que le hice a este visor, que lo vas a aprender a hacer en otro video. Y lo único que nos queda es ensamblar todito. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es unir los laterales y luego vamos a pegar la base. Tenemos unido y ahora nos queda terminar de armar acá. Terminé de pegar la base, le damos un tiempito que se seque. Para cerrar unimos las manijitas, enganchamos de un lado, enganchamos del otro y de esta manera queda cerradita nuestra caja sin necesidad de ningún sticker, sin necesidad de nada, y podemos personalizarla de la manera que querramos.